Hay una cantidad de temas de economía, muchos de ellos estructurales, hay otros que son coyunturales, pero hay algunos que son de interés fundamental para la gente, porque más allá de la discusión económica, de la doctrina económica, del tironeo político que hay atrás de las discusiones económicas, hay cosas que son muy fuertes para los argentinos, que sienten que el bolsillo está en problemas, y en problemas muy serios. Y hay un título importante esta mañana en varios matutinos sobre los medicamentos. Los medicamentos que son cada vez más difíciles de consumir para la gente. Aumentaron mucho. En los últimos 12 meses hay algunos que llegaron a aumentar el 500%. Ya he contado montones de veces anécdotas de cuánto me cuesta un antihipertensivo aquí y en Brasil. Lo que aquí me cuesta 60.000, en Brasil me costaba 17.000. Y así con una cantidad de medicamentos. Hay iniciativas que están saliendo incluso del Ministerio de Sturzenegger. Hay iniciativas del gobierno de la provincia de Mendoza que traería medicamentos de la India que estén debidamente probados, pero hay una cuestión estructural económica que vamos a abordar con Agustín Echevarne, prestigioso economista de la Fundación Libertad y Progreso, que tiene la generosidad de atendernos esta mañana. Agustín, ¿cómo estás? Muy buen día, un saludo. Buen día, ¿cómo estás? Bien, Sí. tenemos allí un tema, ¿no? Un tema estructural fuerte y muy importante para la gente. Indudablemente, es uno de los temas importantes y justamente cuando uno elimina el tema de la devaluación como mecanismo de ajuste, digamos, que se hizo al principio de este gobierno, pero ahora ya se evita, entonces la Argentina te empieza a quedar cara en dólares. Y te queda cara en dólares y hay que explicar por qué te queda cara en dólares en cada caso. En el caso ahí está, por supuesto, el tema famoso de los laboratorios, que tienen un poder muy grande, y que evidentemente uno tiene que mirar por qué no podemos tener mayor facilidad para importar por un lado, y después tienes que ver la cadena de impuestos que se pagan en las empresas, porque los mayores costos en Argentina generalmente se dan por regulaciones y por impuestos. Si tenemos 156 impuestos, tenés que ver toda la cadena de impuestos que se está pagando y cómo eso se puede eliminar. Y después la posibilidad de competir. Entonces no puede ser que Argentina esté pagando, digamos, medicamentos en algunos casos, no es en todos los casos, pero en algunos casos son más altos en Argentina que en Londres, por ejemplo, o que en países desarrollados, cuando nosotros tenemos un nivel de salarios mucho más bajos. Por lo tanto, la producción nacional debiera ser, en todo caso, con costos menores. Así que es un tema complejo. Yo creo que está claramente en la mira de Federico Sturzenegger, está viendo cómo solucionar ese problema, por lo pronto desde el lado de las regulaciones. Y va a faltar un tema adicional, que es el de los impuestos, porque para bajar impuestos el gobierno primero quería tener el superávit fiscal, lo tiene al superávit fiscal, pero le sirve para, digamos, el superávit primario, y mantiene un déficit cero en el financiero, y quiere mantener ese déficit. Entonces, a medida que la economía se empieza a reactivar, cosa que está ocurriendo, la Argentina empieza a reactivarse, salió un informe de JP Morgan este trimestre, ya estamos creciendo a un ritmo anualizado de 4% anual, es decir, caímos el primer semestre, nos recuperamos en el segundo semestre, y el año que viene yo creo que va a ser más rápida, ojalá, la recuperación. A medida que se recupere la economía, se recuperan los recursos impositivos, y ahí va a empezar a eliminarse una cantidad adicional de impuestos. Pero también va a faltar que las provincias hagan lo propio, que hagan el ajuste del gasto y que bajen, por ejemplo, ingresos brutos. Agustín, te va a preguntar un tocayo tuyo, Agustín, pero Massa, en este caso. Agustín, por favor. ¿Qué tal? Buenos días, Agustín. Te quería consultar por, de alguna manera, el esquema del gobierno. Digo, hasta que se bajen los impuestos, hasta que tenga superávit fiscal consolidado, los productos en Argentina se siguen encareciendo en dólares a partir de hoy sostener el dólar pisado. ¿Cómo va a seguir impactando? ¿Cuál es la visión que tienen ustedes? Bueno, nosotros sabemos que en los últimos 4 meses los salarios en términos reales están creciendo. Uh-huh. Lo que pasa es que en el bolsillo del ciudadano no lo está sintiendo tanto, sobre todo en lo que es el AMBA, porque tuviste un cambio de precios relativos. Antes te estaban subsidiando las tarifas, o sea, el gas, la electricidad, el transporte, y hoy lo tenés que pagar. Entonces antes pagabas un 3% de tus ingresos para todos esos servicios, y hoy te cuesta un 12 o 13% de tus ingresos. Me estoy refiriendo a la gente de ingresos medios, sobre todo porque los de ingresos más bajos han tenido una ayuda, ¿no? Se ha aumentado la asignación universal por hijo, se ha duplicado en términos reales. Pero los de ingresos medios o medios bajos que no tuvieron ayuda,
obviamente son los que están soportando más el ajuste. Y yo creo que ahí, lamentablemente, no hay mucha solución más que esperar la recuperación de la economía y la recuperación de los salarios. Y yo creo que eso se va a ir dando, pero como decía, en esta segunda mitad del año de manera más suave, y a partir del año que viene probablemente salga un poco mejor, sobre todo cuando la inflación baje a niveles todavía bastante más bajos que los actuales. O sea, la inflación del año pasado fue 211%, la de este año va a ser menor a, por ejemplo, 120%, algún número por allí, o algo menor, y la del año que viene el gobierno estima 18,5%, nosotros en la Fundación creemos que va a haber una baja muy grande, pero tal vez no lleguen a ese número, pero sí puede ser algo parecido a entre 20 y 30% anual. Agustín, ¿y vos crees, es clave el precio del dólar también para esta baja de la inflación? ¿Crees que el gobierno con este nivel de reservas va a poder sostener el dólar en estos niveles? A mí, yo creo que estamos bastante más cerca de salir, digamos, del cepo cambiario, ¿no? Porque el cepo cambiario es un problema para las inversiones internacionales, porque aún los que tienen el RIGI, donde se elimina el cepo cambiario, y el cepo, además son como mil regulaciones que se han ido sacando muchas, pero todavía quedan algunas importantes, pero va a ser una señal enorme la unificación de que haya un único tipo de cambio, ¿no? Y en el momento que se elimina el impuesto país, eso es a fin de año, o sea que ese puede ser un momento importante. Y ahí tal vez puede llegar a tener un pequeño salto evaluatorio, yo no creo que sea grande ni mucho menos, yo creo que al revés, creo que mi impresión, y me puedo equivocar, pero yo creo que hoy hay un montón de gente esperando para ingresar a Argentina, esperando una señal, por todo lo que escucho de los extranjeros, están mirando a Argentina, cosa que antes no hacían. Ahora están mirando a Argentina, están mirando las posibilidades, hay enormes posibilidades de inversión en minería, por ejemplo, en cobre podrían llegar 30.000 millones de dólares, nada más que para invertir en desarrollar el cobre en Argentina, porque la cordillera, si la dividís por la mitad, no puede ser que haya cobre en Chile y que no haya cobre en Argentina, por ejemplo. Entonces ahí hay 3 proyectos mineros solo en eso, pero después tenés oro, plata, zinc, vaca muerta, litio, hay tantas cosas que se pueden desarrollar en Argentina. Y lo otro que está empezando a recuperarse fuerte es el crédito. Y con el blanqueo se han duplicado los depósitos en dólares. Con lo cual ahí vas a tener una posibilidad también de expansión por el lado del crédito. Hay varias cosas positivas. Yo soy bastante optimista con Argentina. Creo que lo que tiene este gobierno es que a medida que se recupere la economía y se recupere la recaudación, van a reinvertir, digamos, esos recursos en bajar impuestos. Y Argentina, si no baja los impuestos, no sale adelante. Agustín, gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ustedes, un gran abrazo. El economista Agustín Echevarne. Tenemos que hacer una pausa, un par de minutos y seguimos.